Pero, a ver, no digo todos. No todos los evangelistas, pero siempre un evangelista. Son iglesias raras, viste, que te da medio chanta todo. Pero no digo todos, porque no debe ser todos así, yo qué sé. Pero yo una vez fui cuando era chico, me acuerdo que estábamos con mis compañeros de la escuela y nos rateamos con dos. Había una iglesia evangelista, que no sé si seguirá existiendo, ojalá que no. Y me acuerdo que estábamos real pedo, no sabíamos qué hacer. Justo estaban arrancando la misa esa y dijimos, entremos. Y fue todo un loco, pero un loco, que además entramos y nos empiezan a preguntar por qué están acá. Y yo empecé a decir algo de siempre mi viejo, siempre como excusa todo. Mi viejo estaba borracho, no sé, y yo creo que también. Bueno, entonces me dicen, no se preocupen, acá van a sanar, bla. Entonces en entrar, chicos, era todo como una locura que todos empezaban a levantar los brazos, alguno gritaba como que lo había poseído alguien, y el no sé cómo se dice, el cura, el pastor, los hacía pasar y les hacía como un surumundún en la cabeza y como los exorcizaba, pero tipo medio que se tiraban al piso, como que pasaban cosas que decís, dale. Pero que yo le creía a la gente, a que no le creo yo es al pastor, pero digamos a la gente en sí, al fiel, sí le creo. Obvio, la mina que se tira al piso, le creo que se tiró al piso, que le pasó algo, pero dale. Porque lo que me parece raro es que eso no pasa en otras religiones. ¿Por qué los cristianos no se tiran al piso la iglesia o los judíos se tiran al piso? ¿Que solamente los evangelistas están poseídos? Bueno, me encantó, muy bueno este reel de Martín Sirio, la verdad que espectacular, y me quedo ahí con esto que él dice y lo voy a tomar para este nuevo podcast acerca de que si el evangelio te suena a mala noticia es porque te lo contaron mal. Y quiero quedarme con esta palabra que resuena por ahí en el reel que acabo de reaccionar, digamos, y ese reel tiene esta palabra que es la palabra raro. Lo que le pasó a Martín es que entró a una iglesia evangélica y le pareció que era raro lo que pasaba ahí adentro. Y quiero hablar de eso en este podcast, porque si el evangelio te suena mala noticia, es quizás porque a vos o a Martín se lo explicaron mal. Mantenelo simple. Vamos a hablar de todo, sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de prejuicio. Vamos a hablar acerca de las preguntas que todos tenemos, pero pocos se animan a hacer. Si somos completamente sinceros, todos tenemos prejuicios. Todos somos personas que tenemos una cierta cultura, ciertas creencias, cierta forma y estilo de vida. Y por supuesto, todo lo que se salga de esos cánones, de esa estructura, nos parece, entre comillas, raro. Pero, ¿qué es realmente raro? Es algo que a mí me suena diferente porque no compatibiliza con lo que yo vivo a diario. Lo que yo vivo es lo común y es, digamos, lo que realmente es válido, y todo lo que se salga de esos parámetros entonces lo voy a calificar de raro, ¿sí? Habría que definir qué no es raro, qué sería raro y qué sería, digamos, para contraponer a raro lo que es normal, digamos. Así que tendríamos dos categorías, lo normal y lo raro. Bueno, ¿quién las define? ¿Quién define qué es normal y qué es raro? Porque sería bastante, digamos, creído de uno mismo que uno pueda decir, bueno, lo normal es esto, y todo lo que se salga de este cuadrado que yo digo que es lo normal, la vida normal de un ser humano, entonces sería raro, ¿no? Y bueno, creo que todo nos pasa. A mí me pasa, no estoy hablando en este momento de Martín, ¿no? Estoy hablando de mí mismo. A mí me pasa que hay cosas que yo veo que me parecen raras, pero trato de hacer un ejercicio y de ponerme en el lugar del otro, porque en realidad para esa persona forma parte de su vida cotidiana, de su práctica, de su creencia, de su cultura, y entonces para esa persona no es algo raro, es algo que vive en su vida, en su normalidad, por decirlo de alguna manera. Así que a mí el tema de cuando se pone la palabra rara por delante para, digamos, hablar acerca de un tema, siempre me genera una alarma y me despierta como un momento de, che, ¿por qué es raro? ¿Cuál es el problema? No porque Martín esté hablando de nuestras rarezas, porque ahora, y como siempre hacemos en este podcast, te quiero hablar también de eso, y siempre vamos a tener una mirada, digamos, crítica también hacia nosotros mismos. No porque esté hablando de esas rarezas, sino en cualquier tipo de situación que alguien diga, no, porque este es un raro porque se viste de una determinada manera, o un raro porque piensa de determinada manera. Bueno, a mí eso ya cuando pone esa palabra raro adelante, me parece como una alarma que me suena adentro, como decir, bueno, che, ¿qué es raro? Y qué en todo caso sería normal. Ahora sí voy a meterme un poco en lo que decía Martín. Es verdad que hay muchísimas expresiones de la fe, e incluso
dentro del cristianismo, ¿no? Dentro del cristianismo hay muchas formas de expresar la fe. Y él entró a una iglesia evangélica de las que nosotros llamamos carismáticas, ¿no? De las que llamamos aquellas que quieren expresar su fe sin ningún tipo de tapujo, con una libertad de expresión, digamos, que los lleva a manifestar lo que realmente están sintiendo en el momento. Y en ese momento esas personas estaban sintiendo eso, estaban sintiendo que algo le estaba pasando en su interior. Quizás él lo llamó un exorcismo. Yo no sé si había pasado eso, no estuve en ese lugar para saberlo, pero le estaba pasando algo que a lo mejor se estaban sintiendo liberada en ese momento, quizás de una carga. No estoy hablando ni siquiera de que fuera una cuestión espiritual o lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor estaban sintiendo libre de una carga y eso los llevó a expresarlo de determinada manera y quizás eso en el contexto de Martín no tenía mucho sentido, pero para esas personas sí. Y también me llamó la atención que en un punto él dijo: yo les creo a esas personas porque lo estaban viviendo. Y eso me pareció muy bueno de su parte y muy sincero, porque él realmente en un punto se dio cuenta, bueno, a esas personas le está pasando algo y lo están expresando de esa manera, ¿no? Y esa es una forma de expresión que tienen en algunas iglesias cristianas evangélicas para expresar lo que le está sucediendo, ¿no? Otra expresión que decían, estaban todos levantando las manos, ¿no? Eso no me parece tan, entre comillas, otra vez no uso la palabra, raro, ¿no? Uno por ahí ve un recital y si yo veo un recital veo gente levantando las manos y haciendo así porque hay música y no me parece para nada raro, ¿no? Otra vez teniendo en cuenta ese parámetro que estableció Martín. Pero bueno, todo lo otro quizás era bastante diferente a lo que vive cualquier persona, pero estuvo bueno que él dijo: la verdad que yo creo que esa persona le estaba pasando algo de verdad, que no estaban fingiendo. Luego dijo que al que no le creía era el pastor. Eso no lo entendí mucho porque si creía lo que pasaban las personas, bueno, a lo mejor él tiene un concepto de los pastores de que el pastor es una especie de manipulador, por lo que entendí del video, lo que yo concluyo del video es como si el pastor fuera una especie de manipulador que lleva a la gente a tener esas vivencias. Bueno, debe haber, acá otra vez hacemos mea culpa, debe haber, y yo desconozco completamente porque ni siquiera nombró en qué congregación entró de las iglesias que a lo mejor uno puede conocer, ¿no? Pero debe haber, pero como él mismo dijo, no todos tienen por qué ser así. Es muy probable que el pastor de esa iglesia en la que él entró estuviera vivenciando lo mismo que los fieles, ¿no? O sea, que fuera parte de lo que estaba sucediendo y que también su forma de expresarlo era de la misma en la que los fieles lo vivían. Y una de las cosas que también me gustó que le dijeron las personas que lo recibieron ahí en la congregación que él entró en la iglesia, es que él le contó su problema falso, ¿no? para justificarse de por qué estaba ahí. Pero ellos le dijeron, pero tranquilo, acá vas a sanar. Y parece ser que esa era la idea de esa congregación. Yo no sé las motivaciones porque desconozco, otra vez, no sabemos ni siquiera qué iglesia es. Pero le dijeron rápidamente cuál era el objetivo de ese encuentro que estaban teniendo. Bueno, a través de la fe en Jesús vos podés sanar lo que te está pasando. Claro, él manifestó algo falso. Yo creo que quizás algo él podría haber manifestado verdadero y probar si todo eso era una locura, era un loco, como él dijo, era una rareza, o también a él le pasaba. No lo sabemos porque él no manifestó algo verdadero, sino que hizo algo para zafar en el momento, y lo entiendo por la situación que estaba viviendo, ¿no? Se estaba escapando de la escuela, rateándose y se mandó más para vivir una experiencia así con los amigos para matarse de la risa que para realmente tener una experiencia de fe. Pero bueno, a lo mejor si él lo hubiera probado con algo de verdad, se hubiera abierto a una experiencia que quizás nunca había tenido y que quizás hubiera dejado de ser rara para él en ese momento, se hubiera convertido en una experiencia real, no rara sino real. Voy a cambiar de R, en vez de rara quizás hubiera sido real. Sacando eso, que reacciono al video que acabo de ver, por supuesto que entiendo que muchas veces hay distintas expresiones de fe. A lo mejor vos no fuiste nunca a una iglesia, pero quizás viste algún video, quizás viste algún reel, quizás viste alguna transmisión en YouTube y a lo mejor te parecieron un montón de cosas que no sé, que vos no te sentirías parte de un lugar así. Y entiendo eso, puedo entenderlo. Por eso está buenísimo que hay muchísimos tipos de iglesias diferentes. Y en realidad por eso, esa es la razón por
qué hay tantas iglesias diferentes. Muchas veces la gente tiene problemas con esto, porque yo no entiendo por qué hay tantas iglesias diferentes. Y claro, porque son distintas maneras de expresar nuestra fe. Todos tenemos la misma fe en Jesucristo, la iglesia cristiana, ¿no? Los evangélicos, los católicos, todos tenemos la misma fe en Jesucristo, pero tenemos distintas formas de expresarlo. Y entonces, si vos tenés una genuina, no si te estás rateando de la escuela o querés faltar al laburo y esconderte en una iglesia, pero si vos tenés una genuina búsqueda de expresar tu fe, quizás puedas probar con ir a alguna iglesia o investigar un poquito y decir, bueno, ¿cuál será la que va a ayudarme a mí a poder manifestar mejor mi fe y a poder justamente desarrollarla de una manera que para mí sea fluido, digamos, que para mí sea fácil, que para mí sea entendible de alguna manera, incluso quiero usar esa palabra, que pueda entenderlo, ¿sí? Aunque después en el camino te puedan pasar cosas que no entiendas y que vayas comprendiendo, porque en un principio no va a ser lo tuyo y vas a meterte en un ambiente totalmente diferente, pero sí que al principio los primeros pasos puedan ser fáciles, que no haya barreras que a vos te puedan hacer retroceder en ese proceso y en esa genuina búsqueda de tu fe. Bueno, vas a encontrar, porque nosotros dentro de la Iglesia Evangélica sabemos que la Biblia dice que la gracia de Dios, es decir, el regalo de Dios hacia nosotros, es multiforme. Así lo dice uno de los escritores del Nuevo Testamento, que la gracia de Dios, el regalo de Dios para la humanidad es multiforme. Es decir, hay muchas formas de expresar la misma fe. Y una de ellas quizás cuadre con tu estilo de búsqueda. Así que no te quedes con los prejuicios, intenta hacer una búsqueda genuina y seguramente vas a encontrar un lugar donde puedas expresar tu fe y desarrollarla, o por lo menos investigar, sacarte las dudas, ir a hacer preguntas y donde te van a recibir con mucha alegría. Porque si hay algo que casi siempre pasa en todas las iglesias evangélicas, es que te reciben con mucho amor aunque no te conozcan, y seguramente vas a encontrar una que vos puedas sentirte cómodo para empezar a desarrollar tu fe. Así que bueno, no te quedes con los prejuicios, porque muchas veces esos prejuicios son los que no te hacen llegar a la buena noticia del Evangelio, porque si el Evangelio no te suena buena noticia es porque te lo contaron mal.